El senador al próximo expositor es Jorge Eduardo Aguat, abogado recibido en la Universidad de Córdoba, ex fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Adelante, doctor. Tiene la palabra, bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Doctor, ¿puede habilitar el micrófono, por favor? Para que lo podamos escuchar. Es fundamental. Adelante, bienvenido. Bueno, gracias, señora presidenta. Agradezco la invitación que nos cursó la comisión a la agrupación, a la Asociación Justicia Legítima. Quiero señalarles que desde nuestra organización remitimos un documento con algunos argumentos que tienen que ver básicamente con con las normas de transparencia, con cuestiones de paridad de género, reformas de la Corte Suprema, implementación también del sistema acusatorio, pero en definitiva, más allá de todas estas cuestiones técnicas, lo que nosotros en realidad lo que hicimos es pasar revista al ideario que motivó el nacimiento de nuestra asociación. A propósito, también quiero recordar ahora también al más ilustre de nuestros socios fundadores, que seguramente o probablemente ocuparía en modo señero este espacio representándonos a nuestra asociación, y me refiero al doctor Julio Mayer. Yo quiero entrar a analizar el proyecto desde la parte que yo advierto que me parece que podría ser un poco su talón de Aquiles. Lo primero que advierto, un poco siguiendo las líneas bajadas por el doctor Shonto, que todo lo relativo a las causas por los crímenes de lesa humanidad, sobre todo lo que pasó, estamos hablando de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, no está contemplado en forma específica. Se habla, pero no está contemplado en forma específica. Y no es algo, a mi juicio, que podamos dejar de observar. Yo diría, aquí se me ocurre parafrasearlo al expresidente Alfonsín cuando hablaba del rezo laico. Yo creo que la cuestión de los derechos humanos y la investigación y el proceso de memoria, verdad y justicia podría considerarse el nuevo rezo laico de la democracia, ¿no? Y digo esto porque todos sabemos lo que significó sostener ese reclamo de justicia por esos crímenes. La idea de la memoria es mantener vigente la injusticia del pasado, ese es el ejercicio que se hace para darle legitimidad al reclamo de justicia. La demanda de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia fue fundamental, y también de los propios familiares de aquellos que mató la dictadura. Es decir, nosotros tenemos por un lado la resignificación de la víctima a partir del proceso de memoria, verdad y justicia, y también el dolor de los familiares que siguen esperando que se consume este proceso de memoria, verdad y justicia. La cuestión de las causas, digo, no se puede omitir porque, como lo acaba de decir la señora presidenta, es política de Estado. Y resulta que cuando uno piensa en política de Estado, recuerdo cuando se hablaba mucho de eso, y resulta que hace mucho tiempo, se lo decía mucho desde la Comisión de Interpoderes de la Corte. Y me pregunto cuánto hace que la Comisión de Interpoderes de la Corte no se reúne. Entonces uno se pregunta, ¿dejó de ser política de Estado? Miren, lo acaba de señalar Shonto con respecto a la cantidad de causas que todavía esperan turno en Mar del Plata, en La Plata, en San Martín, en la capital federal. Y terminarlas no es una cuestión menor, es parte del programa, es parte del proceso de memoria, es consolidar una política de Estado. Yo digo que si se crearan cargos en ese sentido, no habría tampoco problema porque ya tenemos la experiencia de haber cubierto los juicios con fiscales nacionales. Por ejemplo, estoy hablando del Ministerio Público Fiscal.
Mire, yo tengo un cuadro que me arrimó, que está publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación. Hoy está a cargo del doctor Ángeles Ramos. Las causas por delitos de lesa humanidad están actualizadas, este dato está actualizado al corriente año. El 45% de las causas están en instrucción. El 41% recién tiene sentencia y no están firmes. Después tenemos con elevación a juicio el 11%. Es decir, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo de la Corte, estamos hablando de 5 años y 3 meses. A ver, lo que quiero señalar es, miren, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años. Esto no admite más dilaciones, necesita entrar de lleno en el centro, ocupando un lugar importante en la agenda pública. No hay otro camino. Miren, hace poco nosotros tuvimos, recién después de cuántos años, la Corte se pronunció en la causa Mazot, la causa Blaquier en Jujuy. Las demoras en las instancias casatorias y de corte son, yo diría, mire, son formas, esta cuestión del proceso eternizado es una forma de impunidad, es la forma indirecta de impunidad. Por eso se crearon incluso dentro de cada una de las agencias oficinas específicas para hacer un control y seguimiento de las causas en aquel momento. Entonces, yo creo que también lo señaló, creo que Yonto, cuando habló de las Secretarías de Derechos Humanos, ¿qué hacemos con esa Secretaría? Porque cualquier señal, hay una semiótica de todo este proceso de memoria, verdad y justicia, que hay que entender también cuál es el metamensaje. Si yo desarmo toda una estructura montada para trabajar estas causas, estaríamos prácticamente dando un mensaje de que esto dejó de ser política de Estado y ya ese contrato social de los argentinos, del que tanto se hablaba, de algún modo fue dejado de lado, ¿no? Es decir, hay un cambio de agenda, diríamos. También hay una cuestión, y hay que valorar esto, porque no es solamente investigar el pasado. Miren, hay un efecto colateral con el tema de los derechos humanos, incorporándolo al derecho positivo, al mundo jurídico, porque ahí se instala una nueva cultura, hay una cultura que tiene que ver con la justicia democrática. De eso se trata también. O sea, no es solamente mirar el pasado. Cuando se dice nunca más, estamos diciendo que nunca más se repita aquello que pasó. Y ese camino no es solamente investigar, también hay que incorporar ese valor que significan los derechos humanos para empezar a construir como una especie de piedra angular de un nuevo edificio de justicia democrática. Entonces, yo creo que... Y además, ¿el camino cuál es? El camino básicamente es empezar a desmontar ese Estado policial que todavía lo vemos y está permanentemente en discusión, para reemplazarlo simplemente por un Estado de Derecho. La otra cuestión, mire, la herencia más crítica, no nos olvidemos que ese Poder Judicial de la dictadura, el 10 de diciembre del 83 pasaron de ser funcionarios y magistrados de un Estado de la dictadura a magistrados y funcionarios de un gobierno democrático, de la democracia. Obviamente Disculpe, doctor, le pido... Sí. Sí, No, lo que quiero decir es que en definitiva todas esas son esas herencias de esa etapa luctuosa que vivimos. Con respecto al proceso acusatorio, también me gustaría decir dos cosas, o tres, qué sé yo. Lo que quiero decir es que en definitiva el proceso acusatorio de algún modo es un cambio de sistema que siempre va a ser auspicioso porque va a generar por lo menos una expectativa positiva de que se empieza a transitar otro camino. Y además tiene 40 años, yo me acuerdo hace 25 años que hicimos cursos por el proceso acusatorio, cuando yo estaba de fiscal. Entonces, y lo que vimos en los últimos tiempos, procesos penales malversados, si el proceso penal por definición es canal y causa, lo único que vimos de lo que significa en los últimos tiempos fue un proceso penal desbordado y sin rumbo. Mire, la otra cuestión, y de esos procesos penales usted advertía que se instalaba una hipótesis de investigación y parecían como profecías que luego se convertían en profecías autocumplidas. Entonces, lo que pudimos, y ahí pudimos ver los sótanos de lo que hablaba el presidente Fernández en sus discursos en el Parlamento.
lo que se hizo con el espionaje ilegal. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es no escandalizarnos frente al escándalo. Bueno, en definitiva, todo ese cuadro de situación generó un estado de emergencia moral que de ningún modo se puede dejar de lado y precipita la urgencia de la reforma. Yo creo que de eso se trata. El tema de la oportunidad está vinculado a la urgencia. Lo que es urgente siempre es oportuno. La otra cuestión con respecto, y además hay algo que con esto quiero cerrar, y escuchando a la doctora Larrandar, esto no pasó por arte de Birli Birloque ni por defectos del sistema. Aquí hubo grandes responsables. Las cosas que vivimos tienen nombres y apellidos y tienen responsables. Había que, obviamente, empezar a mirar hacia el interior del propio sistema, a ver qué es lo que pasó y a dónde se produjeron estos desguaces, este desborde ético y moral. Miren, recién algún expositor habló de los principios de Bangalore. Y ahí está el estándar ético al que nos hace falta. Para recuperar la confianza pública hay que advertir que no se van a no le podemos pedir soluciones a quienes son parte del problema. Es decir, la confianza pública en el sistema judicial es fundamental, es piedra angular de una democracia moderna. Yo creo que eso es básicamente lo que yo entiendo que es urgente. Y valorar la iniciativa. Miren, yo no sé si la senadora Fernández Zagatti creo que ha sido clara, dijo, miren, no se preocupen que también hay una comisión bicameral que va a ir haciendo los ajustes que sean necesarios para que esto se viabilice. Yo me tomo esa palabra y me parece que ha sido realmente oportuna. Y bueno, lo único que puedo decir así en términos de metafóricos, podría decir con una frase, mirando este proyecto, ¿no? Con una frase atribuida a Cervantes. Siempre el camino es mejor que la posada. Yo creo que con eso redondeo un poco lo que yo quería decir. Muchas gracias por su participación. No tenemos